Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Vamos a arrancar esta tarde y bueno, hablar un poquito de los grupos. Espera un momentico aquí, hablar un poquito de los grupos y bueno, la norma, el ejercicio plantea lo siguiente: una empresa catalogada contablemente en el grupo 3 de las NIF, microempresas, presenta una diferencia en la depreciación contable. Debe calcular impuesto diferido. NIF microempresas, debe calcular impuesto diferido. Esta es la pregunta. ¿Debe calcular impuesto diferido este tipo de empresas? A, todas las empresas deben calcular impuesto diferido. C, el impuesto diferido es opcional. Impuesto diferido es opcional. C, las empresas del grupo 3 no calculan impuesto diferido. D, el grupo 1, grupo 2 y 3 calculan impuesto diferido. Así que, bueno, Beatriz Elena Cerna de Manizales. Bueno, entonces, mientras las personas se están ahí integrando, es importante, digamos, aclarar que la resolución 071, aquí vamos a buscar, esta es la resolución 071, que habla de la conciliación fiscal. Es importante resaltar que para el año 2022 la DIA no sacó resolución, sino que aplica la misma que vienen de años anteriores. Y entonces acá dice, mire, los contribuyentes que a 31 de diciembre del año grabable objeto de conciliación, que pertenezcan al grupo privado 3, ¿sí? Y que hayan obtenido en el mismo periodo ingresos inferiores a 45.000 UF, deben diligenciar las siguientes casillas. Y solamente me habla de estado de situación financiera y estado de renta líquida. O sea que ellos no están obligados a hacer impuesto diferido, ni están obligados a hacer ingresos, ni están obligados a hacer, pues digamos, los otros módulos. Solo deben enviar estos dos, estado de situación financiera y el ERI. O sea que las personas del impuesto diferido, personas del grupo 3, esas personas del grupo 3 no están obligadas, ojo, no están obligadas a hacer impuesto diferido. Profe, ¿y por qué no están obligadas? Porque ellas todo lo manejan al costo. Recuerda que el impuesto diferido es la diferencia entre lo contable y lo fiscal. O sea, cuando hay diferencia entre lo contable y lo fiscal, genera impuesto diferido. Pero en este caso, que no hay diferencia entre lo contable y lo fiscal, pues no genera impuesto diferido. Entonces, por eso, en este caso, la respuesta correcta, ¿cuál era, profe? La respuesta correcta es la C. Las empresas del grupo 3 no están obligadas a calcular impuesto diferido. Ok, bueno, muy bien. ¿Es obligatorio calcular impuesto diferido? Entonces, lo que aquí nosotros le diríamos es lo siguiente. Depende del grupo. Porque si usted está en el grupo 1, a usted le aplica la NIC número 12, sí estaría obligado a calcular impuesto diferido. Si usted está en el grupo 2, la NIC 29.2 le obliga y el grupo 3 no estaría obligado a calcular impuesto diferido. Es importante resaltar que estos dos grupos pues aplican NIF, IIF, y este grupo aplica solo NIF, que es normas de información financiera, y son normas internacionales de información financiera. Entonces, aquí sí son normas internacionales y aquí son normas locales, que solo aplican para Colombia, Entonces hay que tener como esa parte clara para no entrar a confundirnos. Entonces, si usted está en una empresa, usted que tendría que revisar en qué grupo contable estoy. Y dependiendo del grupo contable que usted está, entonces sabe si tiene que calcular impuesto diferido. El artículo 451, hablando de la importancia de estas cosas, vamos a abrir aquí el Código de Comercio. Entonces, Código de Comercio, artículo 451. Dice, con sujeción a las normas generales de distribución de utilidades consagradas en este libro, se repartirán entre accionistas las utilidades aprobadas por la Asamblea
justificadas con balances fidedignos, ojo, y después de hechas las reservas legales estatutarias, así como las apropiaciones en el pago de impuestos. Entonces, nosotros cuando hacemos el tema de repartición de dividendos, se hacen sobre las utilidades contables. Y las utilidades contables deben tener la provisión de renta, pero también debe tener el reconocimiento de impuestos diferidos. El reconocimiento de impuestos diferidos, porque si no, usted puede estar repartiendo dividendos, repartiendo dividendos, digamos, reconocido todos los impuestos. Entonces, es muy importante eso. Entonces, la respuesta es, depende del grupo contable, entonces grupo 1 y grupo 2 sí deben calcular impuesto diferido. Aquí viene una pregunta. Una empresa, y a ver ustedes qué dicen, vende un lote en el año X por valor de 100 millones y en su contabilidad tiene costos de 80. Esta diferencia no generaría impuesto diferido en ganancia ocasional, impuesto corriente en ganancia ocasional, ninguno de los anteriores. ¿Qué dirían ustedes? Y entonces aquí nosotros tenemos que definir qué es lo que está pasando ahí. Alberto Muñoz también dice que la D, ninguna de las anteriores. Bueno, Alberto Muñoz, listo, bueno, perfecto. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Hay dos temas que nosotros tenemos que definir o de mirar. Una cosa es el impuesto corriente, que es el que vamos a pagar por las operaciones del año. Y podríamos decir que esto es en el presente, ¿sí? O sea, estoy haciendo una opción. Yo, por ejemplo, si hago una venta, esa venta lo más seguro es que me genere impuesto diferido, impuesto corriente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí voy a tener que pagar un impuesto de renta sobre la utilidad. Todo lo que sea del periodo se llama impuesto corriente. Pero el impuesto diferido tiene que ver con el futuro. O sea que no puede ser en el año siguiente o años siguientes. ¿Sí? Y sobre cosas que normalmente no se han realizado, sino que también hay otra partecita que es importante, que son las estimaciones. Las estimaciones. Entonces usted tiene, ¿qué es el impuesto a la ganancia? Es la suma del impuesto corriente, o sea, del presente, de lo que ya está, digamos, realizado, y el impuesto diferido, que son estimaciones, son cosas no realizadas y que está relacionado con el futuro. Ahora, cuando yo le digo que la empresa vende, no es que va a vender, sino que la empresa ya vendió. Oh, importante eso, tenerlo en cuenta. Un lote por valor de 100 millones. Entonces, si lo vendió en 100, tiene una venta de 100. ¿Cuánto sería el costo? El costo es 80. Y eso le genera una utilidad de ¿cuánto? De 20, una utilidad. ¿Qué impuesto tiene que pagar este señor por esto? ¿Será un impuesto diferido o un impuesto corriente? ¿Qué dicen ustedes? Tiene una utilidad de 20. Bueno, Marta Salazar dice que la ve. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué impuesto me tendría que generar aquí? ¿Será que un impuesto diferido? Yo ya lo vendí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haga mi declaración de renta, yo tengo que presentar un impuesto. Ahora, ahí no le coloqué el tiempo. Vamos a ver acá qué dicen. Bueno, acá algunos dicen que la hace exacto. Entonces, ¿qué me tocaría pagar a mí? Ganancia ocasional del 10%, que serían 2 pesos. Y entonces me tocaría pagar ese ganancia ocasional. Digamos que tiene más de 2 años, una ganancia ocasional. Pero no es diferido, sino que sería un impuesto, ¿qué? Corriente. Un impuesto corriente. Es importante tener en cuenta. Es un impuesto corriente. La ganancia ocasional. Impuesto diferido es si no tenemos claro cuándo se va a realizar o cuándo se va a dar. Corriente, ok. No genera impuesto, sí genera impuesto, un impuesto corriente. Vamos a mirar aquí el chat que dicen mis amigos, la C. Listo, perfecto, muy bien.
Listo. Entonces usted va a encontrar ahora que ya no se llama solo impuesto de renta, sino que llamamos impuesto a las ganancias. Y básicamente, ¿qué es el impuesto a las ganancias? Es la suma del impuesto corriente más el impuesto diferido. Esas son las dos cosas. Ahora, mire este otro caso. La empresa valoriza vía avalúo un lote y este pasa de 50 millones a 90 millones. O sea, es una valorización, es una plusvalía. Como resultado del avalúo, la empresa reconoce contablemente la valorización. Y esta diferencia, ¿qué generaría? Entonces ahora lo mismo, no genera impuesto, impuesto diferido de ganancia, impuesto corriente, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría ahí? Aquí lo que hubo fue una valorización. Entonces la pregunta es si esa valorización genera o no genera impuesto. ¿Y qué impuesto genera? Impuesto corriente no generaría impuesto, lógicamente sí, todo genera impuesto. Ahora, no un impuesto ya, sino que me va a generar un impuesto en el futuro, planteando el escenario que si yo hoy, digamos, tengo mi activo en 50 y ahora lo pasé en 40, si yo lo fuera a vender, pues yo me voy a ganar esos 40. Esa es la presunción que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La empresa reconoce contablemente una valorización. Entonces, impuesto corriente no, porque no lo he valorizado. Y no me cobran por valorización, entonces no. Ninguno de los anteriores tampoco. Entonces, ¿qué sería? Impuesto diferido. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una diferencia entre lo contable y voy a tener una diferencia entre lo fiscal. Entonces, contablemente va a estar en 90 y fiscalmente va a estar en 50 millones. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa diferencia de 40 millones es lo que me genera impuesto diferido. Entonces, ¿qué es el impuesto diferido? Es cuantificar el efecto que tienen las diferencias entre lo contable y lo fiscal y ese efecto, qué efecto podría tener en renta en el futuro. Y ese efecto que podría tener en renta en el futuro, reconózcamelo hoy. Entonces, eso es importante. Gracias, Andrea Paola, Cassini y todos los que están ahí. Entonces, profe, ¿cómo se reporta eso? Entonces, ahí es donde entra la conciliación. Vamos a mirar aquí la conciliación. Esto es un formato de conciliación. Vamos a mirar a uno que tenga diferencia. Vamos a ver uno. Entonces, usted mira aquí, esta columna, la G, estamos aquí, es la columna de valor contable. Vamos a ver si podemos aquí movilizar. Entonces uno mira, por ejemplo, acá dice, deterioro, ¿cuánto? 87 millones. Menos valor fiscal, 46 millones. Y aquí me queda 41,50, que es lo máximo que me podría tomar para efectos fiscales. Entonces, mire que acá yo estoy reportando lo contable, lo fiscal y haciendo digamos, la disminución o el aumento dependiendo. Y digamos que así es todo, ¿no? Por ejemplo, aquí está este deterioro de inventarios, pues es solo contable, no es solo fiscal. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una valorización, que era el caso que estamos haciendo por 110 millones, pero menor valor fiscal 110 porque no son esas valorizaciones contables, no son fiscales. Esta es la tarea que hacemos en la conciliación fiscal, ir acomodando todo eso. Y eso me va a afectar, lógicamente, el impuesto diferido, porque yo voy a tener que, yo voy a tener que reportar esto. Aquí, por ejemplo, valor contable, valor fiscal y diferencia. ¿Y cuánto es la afectación de esa diferencia? Listo, muy bien. Entonces, en el primer punto que hablábamos de es obligatorio calcular impuesto diferido, pues depende del grupo ejerciendo, pero básicamente grupo 1 y grupo 2 obligatorio en los casos que aplique y grupo 3 no es obligatorio.